Buenos días a todos. Tengo el honor de moderar la presentación del volumen 96 de la Biblioteca de Arbitraje titulado La sede y el ordenamiento aplicable en el arbitraje internacional, enfoques cruzados, obra colectiva que ha sido coordinada por el doctor Jorge Luis Collantes González. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Arbitraje. Este libro ha sido publicado con el auspicio académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica San Pablo, a quienes agradecemos su permanente colaboración. Este conversatorio tendrá 2 rondas de intervenciones de cada uno de los ponentes y las palabras de cierre del director de nuestra biblioteca. La primera ronda constará de intervenciones de 10 minutos cada una. En tanto, en la segunda, las mismas tendrán una duración de 5 minutos. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora María Camila Hoyos, asociada del Departamento de Litigios, Controversias y miembro del Grupo de Práctica de Arbitraje Internacional de WilmerHale. Asesora a clientes en asuntos de arbitraje y litigios transfronterizos que involucran sistemas legales de derecho consuetudinario y de derecho civil en una amplia gama de industrias, en español, portugués e inglés. Tiene una amplia experiencia en disputas de energía, minería, construcción y bienes de consumo y accionistas. Cofundó la Red Portuguesa de Practicantes de Arbitraje Muy Jóvenes y actualmente se desempeña como adjunta a la presidenta de la sección de Derecho Internacional de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos. Buenos días, doctora. Muy buenos días y muchísimas gracias. Entiendo que ya quieres que empiece con mi intervención, ¿es correcto? Sí, doctora, puede empezar. Perfecto. Bueno, antes de cualquier cosa, de verdad que muchísimas gracias, Mario. Es un gusto muy grande estar hoy. Antes de entrar al evento, justamente comentábamos la riqueza académica, intelectual de esta obra. Creo que realmente salta a la vista y realmente me siento muy honrada de hacer parte de esta tertulia con ocasión del lanzamiento del libro. Y un poco también atendiendo a la invitación de que hiciéramos de esto una tertulia, creo que mal haría yo en resumir específicamente el capítulo que redactamos con mis colegas Claudio Salas y Soledad Peña. Y yo quería aprovechar esta oportunidad más para hacer una reflexión que creo que va de lo general a lo particular, de por qué la importancia del libro, por qué la importancia del capítulo en particular que nosotros abordamos. Y me dispongo a hacer ese propósito. Creo que la primera pregunta que yo me hago y me hice cuando Jorge Luis muy amablemente extendió la invitación para ser parte de este libro fue ¿por qué es importante tener literatura en materia de arbitraje internacional en español? Y me sorprendió porque realmente me di cuenta que es muy poco lo que tenemos disponible y en la práctica tendemos a citar obviamente fuentes altísimamente reputadas, pero que no están normalmente en el habla hispana. Y me puse a pensar también la importancia de que sea no solo tener literatura en español, sino literatura en español con un rigor académico, y por eso el auspicio de las universidades peruanas que apoyan esta obra es tan importante. Creo que tiene una arista importantísima en términos de diversidad. Creo que cada vez más las voces de América Latina hemos ganado espacios en la práctica y en la comunidad de arbitraje internacional. Creo que tiene además una característica muy altruista, que es hacer el conocimiento accesible para personas más jóvenes que quizá no hablen inglés, francés o las lenguas en las que tradicionalmente se han escrito las grandes obras, si se quiere, en la materia. Y creo que también hay un punto importantísimo, y es que tener literatura en materia de arbitraje en español abre un diálogo con la academia. Y creo que no es fortuito que precisamente Jorge Luis, quien coordinó esta obra, sea un académico y haya tocado puertas a personas que, como mi caso, estoy en la práctica privada, aunque con un enorme amor por la academia. Después, creo que una cosa importante para reflexionar es por qué es importante hablar de la sede del arbitraje.
que es el marco en el que se enmarca esta obra. Creo que tiene implicaciones prácticas, tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones pedagógicas. Diría que las implicaciones prácticas, y para cualquier persona que está en la práctica privada, insisto, como es mi caso, para mi cliente al final del día lo que importa es poder hacer ejecutable su laudo, es decir, si gana un caso poder recuperar el dinero en el que ha ganado, etc. Y esa es una implicación práctica importantísima, y es cómo estamos pensando los abogados representantes de parte a la hora de decidir la sede de un tribunal arbitral de cara a los intereses de nuestros clientes. Creo que esa es autoevidente y fácilmente se puede llegar a esa conclusión. Pero adicionalmente de eso, tiene unas implicaciones políticas muy importantes que a veces no son tan evidentes. Y es esta idea de soft power que tienen los estados de presentarse a sí mismos como lugares atractivos para la inversión internacional, como lugares donde sus cortes son altísimamente sofisticadas, en una práctica como es el arbitraje internacional, que permanentemente evoluciona y cambia, y que tiene unos debates en un nivel de exigencia intelectual muy grande para todas las personas que hacemos de esto nuestra práctica diaria. Y por eso es política, porque es importante hablar de la sede, porque los países quieren venderse como una sede atractiva para el arbitraje internacional, y es importante que se hagan esta especie de estudios comparados en que, como es el caso de la obra, los autores somos de diferentes jurisdicciones y practicamos en diferentes partes del mundo. Y finalmente creo que tiene un objetivo o tiene una importancia pedagógica hablar de la sede del arbitraje, y es cómo entrenamos mejor a nuestros jueces. No es común que nuestros jueces tengan acceso de nuevo a fuentes con la rigurosidad académica que les pueda a ellos dar también una tranquilidad de citar en una decisión en la jurisdicción. Y acá estoy llegando un poco más al tema de mi capítulo que redacté con mis colegas, que es el tema de cómo los jueces han interpretado la excepción al orden público del artículo 5 de la Convención de Nueva York en el reconocimiento y ejecución de laudos internacionales. Y sigo bajando a la importancia, porque es importante hacer estudios comparados, y especialmente en América Latina. Es importante porque somos países con tradiciones históricas y jurídicas similares. No es tan extraño adentrarnos en las normas de un país hermano y darnos cuenta que nuestros códigos civiles posiblemente son iguales con algunas diferencias muy mínimas. Es fácil hablar entre nosotros, es fácil encontrar lugares comunes, y es supremamente importante saber qué es lo que están haciendo nuestros vecinos. Es mucho, creería yo, siempre ha sido mi posición, que debería siempre ser mucho más persuasivo para un tomador de decisión, un adjudicador, en este caso una corte, ver qué es lo que están haciendo sus homólogos en otros países de América Latina, y no necesariamente en otras jurisdicciones que, aunque supremamente sofisticadas, se sienten muy ajenas. Y sigo con otras preguntas de los porqués, y acá toco nuevamente con el tema del capítulo que escribimos con mis colegas, y es ¿por qué nosotros nos enfocamos en Colombia, en Argentina y en Brasil? Cuando nosotros pensamos hacer este análisis de cómo las cortes han decidido el tema, queríamos realmente adentrarnos en las decisiones de la corte. Creo que una crítica constructiva a nuestra práctica de arbitraje internacional es que tenemos muchísima información, lo cual es supremamente útil, pero con 1 centímetro de profundidad. Todos los días recibimos alertas del Global Arbitration Review, muchísimos otros fuentes de información que, insisto, son fantásticas, pero tendemos por veces, por falta de tiempo, porque hablo por mí, soy abogada de práctica, no soy académica, perdemos a veces este purismo de ir a la fuente del derecho, que en este caso es la decisión de una corte. Y fue realmente la decisión que nosotros tuvimos, y fue realmente la aproximación que quisimos hacer, lo cual hizo que el estudio, digamos, la parte de investigación fuera muy, muy exigente, porque queríamos no solo leer resúmenes de las decisiones, sino realmente tener la decisión en la mano. Y nos dimos cuenta que cuando pensamos otras jurisdicciones no necesariamente tenía una muestra lo suficientemente amplia para que pudiera ser
comparable. Y realmente acabó por ser un poco, escojamos las jurisdicciones que tengan un número de decisiones en las que podamos hacer este estudio comparativo con rigor. Creo que Argentina y Colombia son jurisdicciones en que el arbitraje llegó como un torbellino. Hablo como colombiana a título personal. Yo empecé mi práctica profesional en el año 2011 y fue más o menos alrededor del momento en que el Estatuto Arbitral Colombiano estaba entrando en vigor, así que casi que he crecido a la par de la incorporación de un estatuto altísimamente inspirado en la ley modelo, y veo cómo revolucionó a Colombia, y tengo el entendimiento de que ocurrió algo similar en Argentina, especialmente cuando empezaron los arbitrajes de inversión que son ampliamente conocidos. Eso es una explicación ahí. ¿Por qué es importante hablar de Brasil? Y estoy entrando de nuevo a nuestro capítulo. Creo que no es común pensarnos América Latina no hispanohablante. Yo creo que a veces nos olvidamos que Brasil hace parte también de América Latina y obviamente hay una barrera fundamental que es el idioma. En mi caso, tengo la fortuna de hablar portugués y tuve la fortuna de vivir y practicar en Portugal un tiempo. Así que pude ver un poco cómo interactúa Brasil frente al resto de los países. Y me empezó a llamar mucho la atención porque Brasil podía tener más interacción académica con Mozambique o Angola solo por el hecho de que hablan portugués y obviamente sus tradiciones, obviamente su historia compartida. Pero no es una crítica que eso ocurra. Creo que también es un reto a pensar cómo nos pensamos nuestros imaginarios. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en América Latina? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en arbitraje internacional en América Latina? Así que Brasil creo que era una jurisdicción que teníamos que abordar. Creo que adicionalmente Brasil es un caso totalmente paradigmático en la región por muchísimas razones, más de tipo económico si se quiere. Brasil ha tenido un desarrollo en el campo del arbitraje alucinante. Y creo que es importante que conozcamos, que entendamos qué es lo que están haciendo sus cortes que lo hace tan paradigmático. De nuevo, para los que amamos esta área del derecho y lo ejercemos con tanta convicción, podamos pensarnos cómo hacemos para que cada vez sea más fuerte, más consolidado también en nuestra región. Y finalmente, y creo que ya lo había avanzado antes, y es con este último punto que quería hacer esta intervención, es ¿por qué estudiar la jurisprudencia? Como lo decía, creo que a veces es muy fácil caer en lugares comunes, y es muy fácil decir el Estado X o la jurisdicción X es sumamente pro arbitraje. Pero ¿qué es eso realmente? ¿Qué es lo que realmente significa que un país sea o que las cortes de un país sean pro arbitraje? Y creo que para responder esa pregunta tenemos que ir a la fuente primaria, tenemos que ir a la jurisprudencia de esas cortes y entender qué es lo que realmente están decidiendo las cortes. Y de nuevo, no quiero adelantar las conclusiones del capítulo que escribimos, de verdad que es una invitación a que las personas que nos acompañen lo lean, no solo el capítulo, sino por supuesto toda la obra que, como insisto, es riquísima y con un rigor intelectual realmente destacable. De pronto rebatamos un poco las ideas. Muy a gran escala, nosotros nos dimos cuenta que a pesar de que, por ejemplo, en Brasil hay muy pocas casos de anulaciones de laudos internacionales, los jueces cuando interpretan el orden público lo enfocan hacia el orden público doméstico. ¿Qué significa eso en términos de seguridad jurídica? ¿Qué tan cierto es que el día de mañana una corte brasilera no pueda simplemente anular un laudo por N.000 razones, invocando una interpretación del orden público de la Convención de Nueva York dentro del marco doméstico? Y sorpresas como que Colombia, los jueces han hecho un esfuerzo realmente sorprendente, y de verdad que no lo digo como colombiana, para mí fue una sorpresa cuando empezamos a investigar este tema, en diferenciar el estándar de interpretación del orden público internacional al orden público doméstico. Y por adicionar un lugar común, pensamos siempre que lo mejor que le puede pasar a un país es adoptar la ley modelo. Pero ¿qué realmente es la consecuencia causal de eso?
En nuestra investigación en la muestra de países que tomamos nos dimos cuenta que las cortes colombianas ya venían fallando así antes de que se modernizara la ley del estatuto arbitral, que en Brasil no tuvo ningún impacto, por lo menos evidente, y que en Argentina está por verse, con la aprobación del estatuto arbitral argentino hace pocos años. Así que espero que esto sea un abrebocas que lleve a la discusión. Estoy segura que Jacqueline, Pilar, Marco van a tener también reflexiones muy interesantes. Y bueno, con esto paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Seguidamente, hará uso de la palabra el doctor Marco de Benito, árbitro internacional. Participa en la emisión de dictámenes en Derecho Privado y Procesal, español y europeo. Colabora con otros despachos formando equipos en asuntos de especial complejidad. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Y bueno, mis primeras palabras, por supuesto, de agradecimiento al profesor doctor Mario Castillo Freire, también a mi querido amigo, el doctor Collantes, Jorge Luis Collantes, al que tengo pues el privilegio de conocer desde hace, lo estaba pensando antes, pues casi 25 años, ¿no? Más de la mitad de mi vida la he transitado teniendo a Toto, a Jorge Luis al lado, ¿no? Lo cual pues me hace muy feliz y me hace muy feliz que siga contando conmigo para iniciativas tan bonitas como escribir un prólogo a este libro tan especial, ¿no? Volumen nada menos que 96 de esta biblioteca de arbitraje que tan asombrados nos tiene a todos los juristas de habla hispana y de la que yo soy pues el admirador número uno, ¿no? Y usuario seguramente de los primeros también. Porque además es que están disponibles en abierto, ahora está muy de moda, ¿no? En el mundo académico anglosajón, por ejemplo, hacen una gran, ¿no? Venden como un avance estupendo, ¿no? El open access y estas cosas, después de décadas en las que era muy complicado si no tenías bases de datos muy específicas, el acceder a la producción científica jurídica en lengua inglesa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Que es poner el conocimiento realmente a disposición de los operadores, de los demás juristas, abogados, jueces y bueno, en todo el sentido que decía María Camila, cuyas palabras suscribo una por una, ¿no? Sobre su importancia, la importancia de lo que tenemos entre manos aquí, que es seguir desarrollando y seguir vertebrando un desarrollo compartido de la ciencia jurídica en lengua española, ¿no? Creo que es de las cosas realmente, propósitos altos e importantes a los que podemos dedicar nuestra vida más allá del día a día de los asuntos que tenemos encima de la mesa en cada momento, ¿no? Y bueno, no fue tarea fácil ponerse a escribir un prólogo para una obra para la que ya el título y el tema van anticipando la complejidad, ¿no? La sede y la ley aplicable. La sede y la ley aplicable son temas que cada uno de ellos da para muchos volúmenes de la Biblioteca de Arbitraje Mario Castillo Freire, pero que en este caso se quieren tratar conjuntamente. Y se tratan conjuntamente no cada uno de sus capítulos, sino mediante el resultado conjunto de todas esas reflexiones sobre temas específicos que también ha hilvanado, y ahí la labor como director de orquesta de Jorge Luis pues es inestimable, ¿no? Porque es el que hilvana, el que le da una unidad y una coherencia a todas estas reflexiones sobre estos dos temas, ¿no? Que a mí me remiten a una imagen que yo suelo utilizar con mis alumnos, utilizaba más gráficamente cuando mis hijos eran más pequeños, ¿no? Y jugaban al Lego, ¿no? Estas piecitas de colores para hacer pues, una nave espacial o para hacer cualquier cosa, un muñeco o una torre o una figura no reconocible, ¿no? Un ovni de piezas, ¿no? Y efectivamente, porque nosotros, si nos pensamos en ese Lego, visualizamos figuras que pueden ser de un solo color, o torres que pueden ser de dos colores, o figuras que pueden ser completamente multicolores. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece que el arbitraje internacional
el edificio normativo del arbitraje internacional se compone mediante piezas que en muchos casos son de colores distintos, es decir, remiten a ordenamientos jurídicos distintos. Puede que no sea así, pero puede que sea así, y eso es una de las características que le presta esta especial complejidad que nos hace, que nos fascina tanto, ¿no?, a los arbitralistas, y que lo hace un tema inagotable, ¿no? La primera de esas piezas, por ejemplo, el convenio arbitral, pieza rojita que ponemos aquí, y que en sí es, como siempre se suele decir, ¿no?, piedra angular de cualquier figura, de cualquier producto arbitral que nosotros queramos construir, ¿no? Pero el convenio arbitral es solo una de esas piezas. Tenemos también los acuerdos procesales, por ejemplo, que las partes pueden alcanzar. Pero tenemos también las órdenes emanadas de la autoridad de los árbitros. Y pensemos que estas dos últimas pueden entrar a veces en contradicción, ¿verdad? Las partes pueden celebrar acuerdos procesales, ¿no? Eso en sí ya es un tema de enorme complejidad, un tema clásico, ¿no?, en la doctrina alemana y después en toda la doctrina procesal, en los contratos procesales, ¿no? Pero los que son propiamente contratos de procedimiento, que son los que estamos pensando aquí, se imponen a los árbitros, o más bien los árbitros tienen en su responsabilidad para gestionar de forma eficiente el procedimiento una labor de supervisión e incluso de anulación, de no aplicación de acuerdos de las partes, ¿no? ¿Qué pasa si las partes pactan un número que se puede entender no razonable de rondas de escritos cuando ya el tema está claro? O quieren excluir determinado medio de prueba que al árbitro, sin embargo, le parece, conociendo los autos, que puede ser especialmente ilustrativo, ¿no? En ese sentido, pues es el árbitro el que tiene que decidir, ¿no? Aquí me viene a la mente aquella imagen tan clásica del Redfern desde sus primeras ediciones del árbitro como capitán del barco, ¿no? Todo barco, pequeño o grande, necesita un centro de decisión que pueda integrar todas las demás cosas que pasan en el barco, desde la tripulación hasta el avituallamiento. Todo tiene que pasar por el visto bueno del capitán. Pero el capitán no es el dueño del barco, ¿no? Los dueños del barco son los dueños del barco. Los dueños pueden haber quedado perfectamente para ir con sus familias a hacer un crucero por el Egeo, y son los dueños del barco, están encantados, lo han comprado, es su primer viaje, y aún así no quieren la molestia de tener que llevar el barco. Bueno, contratan a un capitán, y después puede parecerle un capitán terrible, que toma decisiones con las que no están de acuerdo. Pero ¿quién debe decidir? Debe decidir el capitán, ¿no? Las instrucciones comunes de las partes el capitán las tendrá muy en cuenta, pero al final la responsabilidad es suya. Y si se naufraga, nadie va a pensar en los dueños, van a pensar en el capitán. Por supuesto, al llegar al siguiente puerto, las partes pueden decir, gracias por sus servicios, no le queremos más, vamos a sustituirlo. Por supuesto que sí, pero al nuevo habrá que respetarlo como se respetaba al anterior, ¿no? Esto es otro ejemplo de estas dos piezas que funcionan conjuntamente, ¿no? Pero también tenemos las decisiones de la Corte Arbitral. La Corte Arbitral no solo presta una labor inestimable al examinar, por ejemplo, al someter a examen, en lo que se llama con un anglicismo escrutinio del laudo, cosa que está muy bien, o a facilitar las notificaciones, que también está muy bien. Hombre, el propio nombramiento del árbitro, la propia resolución de una recusación de un árbitro, tiene un contenido esencialmente jurisdiccional. Tiene un contenido esencialmente jurisdiccional. Seguramente es la decisión más importante que se va a tomar en ese procedimiento, si ha habido un problema de ese tipo, hasta que llegue a las Cortes en anulación, ¿no? Luego tenemos también las decisiones de la institución. El propio reglamento arbitral es otra capa normativa, es otra pieza, en este caso una pieza verde que se añade ahí, ¿no? Pero es una pieza verde que se pone encima de otra que a lo mejor es de otro color, que es la del propio sistema jurídico de la sede del arbitraje, ¿no? Que no es el único que va a resolver las cuestiones procesales, porque también tenemos que pensar en los fueros secundarios o en otros fueros donde se pueda acudir para la práctica de determinada prueba, ¿verdad? Y por supuesto para el exequatur, para la ejecución de laudos.
Y estamos hablando de cuestiones puramente procesales, porque cuando integramos ya cuestiones internacionales, para que funcione todo este entramado necesitamos tratados internacionales. Y allí tenemos el propio tenor, la propia emanación normativa de la Convención de Nueva York, o de la Convención de Panamá en ámbito regional, o de la Convención de Ginebra en ámbito europeo, o de la Convención de Washington en ámbito de inversiones, ¿no? Todos estos no sustituyen, son simplemente otras piezas en esta figura, ¿no? que cada arbitraje será una figura completamente distinta. Y también tenemos la lex cause, tenemos la ley que se aplica al fondo del litigio, con todos los problemas que se plantea y que se tratan en esta obra, ¿no? Una posibilidad de resolver litigios de acuerdo con derechos no estrictamente nacionales o con varios derechos nacionales tratados conjuntamente, cuestión complejísima que también se trata en la obra, ¿no? Tenemos también la propia jurisprudencia arbitral, que también mencionaba María Camila, ¿no? Especialmente en el ámbito del arbitraje de inversiones, jurisprudencia por supuesto en sentido amplio, pero ¿cuántas veces no nos remitimos para confirmarlas o para apartarnos de ellas, de decisiones que se han ido dictando en determinada cuestión y que son, por lo tanto, puntos de referencia, argumentos de autoridad muy importantes, ¿no? Y que si se ponen unos junto a otros, pues al final, casi inadvertidamente, pues van adquiriendo la forma, ¿no? Como en el firmamento de una osa, de un escorpión, de un carro, como decíamos aquí en el prólogo, ¿no? ¿Y cuál es la viga maestra que hace que toda esta figura no se venga abajo? Pues yo diría que la ley de la sede, efectivamente. La sede que sigue siendo, pese a todas las tendencias deslocalizadoras del derecho y del mundo en general, pues sigue siendo un poco lo que nos ancla no solo a un sistema jurídico, como he dicho, hay muchos sistemas jurídicos, pero lo que sigue dando consistencia a todo el conjunto, ¿no? Y, por ejemplo, en el convenio arbitral lo vemos muy claro, no es lo mismo, ese mismo convenio arbitral tiene unas consecuencias u otras en función de la ley bajo la cual la contemplemos, ¿no? En Perú tenemos el artículo 14 de la ley de arbitraje que nos permite tener la certeza de cómo se va a entender el consentimiento de ese mismo convenio arbitral, ¿no? En el Perú, que será muy distinto a lo mejor de otros en los que por ley o seguramente por jurisprudencia, de nuevo, como muy bien decía María Camila, es lo que realmente acaba conformando el ordenamiento jurídico de un país, ¿no? Podríamos pensar en otro que tuviera una regla de conexidad en vez de simple consentimiento, y eso no lo daría el convenio arbitral, eso nos lo daría la ley de la sede, ¿no? La lex loci arbitratus, con más corrección que el lex arbitri, ¿no? Que es una expresión que empezaron en lengua inglesa y que estamos un poco aceptando, aunque no es latín macarrónico, vamos. O la posibilidad de un arbitraje como regla general del cual apartarse, y eso otro joven brillante peruano lo ha propuesto en unos escritos llenos de ¿no? muy audaces. Fabio Núñez del Prado ha publicado alguna cosa en este sentido, ¿no? Tuvimos la suerte de que pasara por aquí, por Madrid, un par de años. Y bien, yo creo que esto es un poco lo que nos puede dar esta especie de caleidoscopio, la idea de lo que el lector va a encontrar en esta obra. No sé si tengo tiempo, seguramente no, para ir uno por uno. En el prólogo hago ese ejercicio y el resultado creo que da muy bien, ¿no? ¿Cuál es ese caleidoscopio o esas pinceladas que cada uno aporta y que es la mano maestra del doctor Jorge Luis Collantes el que les presta esa consistencia y hace que al final, oye, todo digamos, cobre sentido y quede una obra pues, realmente interesante, sugerente y que merece la pena ser leída con calma, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, mi agradecimiento de nuevo al doctor Mario Castillo Freire, a todos los autores y especialmente a Jacqueline, Pilar y María Camila, con los que tengo el gran placer de compartir este panel, y dar mi enhorabuena más cordial y más sincera, de verdad, a la Biblioteca de Arbitraje por su contribución sin igual al desarrollo de esta ciencia jurídica en español, que
qué es lo que realmente pues más sentido da a nuestro quehacer diario, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a la doctora Jacqueline López, quien es desde 2020 presidenta del Comité del Capítulo Alemania y Austria del Club Español de Arbitraje, CEA, abogada alemana en litigios, derecho corporativo, arbitraje y derecho concursal. Desde 2015 es cofundadora de Niprat López, Abogados de Litigios Complejos, con sede central en Berlín y una sucursal en Barcelona. Posgrado experto en Derecho Mercantil, Grupo SNK en España. Realizó un curso superior de arbitraje en el Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación, CIAMEN, en cooperación con Chartered Institute of Arbitrators. Máster en Derecho Internacional de los Negocios, LLM ESADE en Barcelona. Abogada especializada en Derecho Mercantil y Corporativo. Buenos días, doctora. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar hoy de los principios UNIRWA sobre los contratos comerciales internacionales y su importancia. Yo he preparado una pequeña presentación y voy a mirar, no sé, ¿puedo compartir esto? No sé, ¿puedes ver la presentación? Sí se logra visualizar, doctora. Sí. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Vale, porque el tema es un poquito complejo y creo que es más fácil también con mi acento que seguimos con esta presentación. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta de mi presentación. ¿Quién inventó los principios de UNIRWA? Como el nombre dice, de los principios fueron elaborados por UNIRWA. UNIRWA es una organización internacional con el objetivo de promover la unificación internacional de derecho civil, en particular del derecho mercantil internacional. Y los principios no son una idea nueva. Ya en 1968, el secretario general de UNIRWA propuso una unificación de los principios jurídicos generales en el ámbito del derecho mercantil. Pero algunos años más tarde, en 1994, UNIRWA presentó por primera vez la primera versión de los principios y la segunda edición se publicó en 2004 y luego la tercera en 2010. La edición más reciente es la de 2016 y el objetivo principal de esta edición es tomar más en cuenta las necesidades específicas de los contratos de larga duración. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las características especiales de los principios? En primer lugar, los principios son soft law, derecho blando. Eso, soft law puede ser recomendaciones, dictámenes, códigos de conducta o como aquí principios. Pues soft law es un conjunto de normas y reglamentaciones no vigentes que pueden ser consideradas por los operadores jurídicos en materias de carácter preferentemente dispositivo. Así, los principios no son un medio legislativo. Los principios tienen un efecto formalmente vinculante, no están concebidos como una convención a la que los estados pueden adherirse, como la CIS, por ejemplo. Los principios están pensados para ser aplicados por persuasión, como un conjunto de normas específicamente adaptadas a las necesidades del comercio internacional. Y en este sentido, los principios no se aplican como derecho estatal vinculante. Los principios no necesitan la aprobación de los gobiernos, no deben asignarse al ámbito de la unificación privada de derecho. Y otra característica es que los principios tienen la forma de restatement. La forma de los restatements son famosos en los Estados Unidos. Ellos codifican la jurisprudencia en determinadas áreas del derecho y son recopiladas por profesionales, jueces y también académicos bajo la dirección del American Law Institute. Tengo aquí un ejemplo de los restatements. Aquí tenemos el artículo de buena fe
Y luego por abajo es el comentario. Eso es la imagen de un restatement. Sí, eso significa que tenemos un principio general y luego una explicación breve, como tipo comentario. Vamos a ver un poquito atrás, porque tengo otra característica especial, es que los principios reflejan los sistemas de tradición jurídico-romanística de common law y de los países socialistas. En este sentido, los principios constituyen un conjunto de principios y normas de derecho contractual comunes a diversos ordenamientos jurídicos. Y eso es muy, muy importante. Y vamos a seguir con la tercera pregunta. ¿Para qué sirven los principios? El preámbulo de los principios regula varias áreas de la aplicación de esos principios. Por ejemplo, el párrafo 1 regula el ámbito de la aplicación general y los párrafos 2 hasta 4 tratan de la aplicación directa de los principios en relación con las partes del contrato. Y luego los párrafos 5 hasta 7 tratan los principios como medio para interpretar el derecho o como modelo para los legisladores. Y quiero empezar con estos últimos párrafos, los párrafos 5 hasta 7, después de una breve descripción del párrafo 1, porque en realidad los párrafos 5 hasta 7 tienen un poquito más éxito que los párrafos de aplicación directa entre las partes. Y también veremos por qué. Empezamos con con la aplicación general, el párrafo 1. Se dice, estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Las dos características son internacionalidad y mercantilidad del contrato. Estas dos características deben ser interpretadas en el sentido más amplio posible. Con la característica internacionalidad quieren excluir relaciones contractuales que tengan puntos de conexión con una sola nación, y con la característica mercantilidad quieren excluir las operaciones de consumo. Ahora quiero mirar a los principios, a los párrafos 5 hasta las 7. Y párrafo 5 dice, estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Por lo general, el derecho uniforme internacional ha ido interpretado y complementado sobre la base de principios y criterios de derecho nacional. Pero con los años, los usuarios legales han visto el conflicto de interpretar el derecho uniforme con un derecho nacional. Y por esta razón, en los últimos años, tanto los tribunales judiciales como los árbitros han tratado de interpretar y complementar el derecho internacional uniforme sobre la base de criterios y principios autónomos y internacionalmente uniformes. Ejemplos tenemos aquí, por ejemplo, el artículo 7 de la Convención de Viena de la CIS, y también the Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, the Principles of European Contract Law, and the UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer. El párrafo 6 dice, estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional. El comentario oficial de los principios afirma es aconsejable recurrir a los principios como fuente de inspiración, especialmente en aquellos casos en que la controversia se relaciona con un contrato comercial internacional. De esta manera, el derecho nacional en cuestión será interpretado y complementado de conformidad con estándares internacionalmente aceptados y las necesidades específicas inherentes a las relaciones comerciales transfronterizas. Y el problema sigue siendo que la mayoría de los textos legales nacionales no han sido diseñados para el tráfico internacional. Más bien, el derecho nacional que se ha adaptado a los problemas nacionales se aplica también a los problemas internacionales. Y sin embargo, estos problemas internacionales
no se corresponden con los problemas nacionales. Y por eso yo lo pienso, el párrafo 6 es por tanto una puerta de entrada para interpretar el derecho nacional a nivel internacional sobre la base de los principios. Y esto significa también que si los tribunales de arbitraje están obligados a aplicar un derecho nacional al contrato, ellos podrían elegir primero el derecho nacional, pero luego pueden utilizar los principios para complementar e interpretar dicho derecho. El párrafo 7 dice, estos principios pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales. Y a nivel nacional, los principios pueden ser de utilidad especialmente para aquellos países que no cuentan con un cuerpo legislativo avanzado en materia contractual y tienen el propósito de modernizar su legislación, o al menos ajustarla a los niveles internacionales en lo que se refiere a relaciones jurídicas fluidas del comercio exterior. Una situación similar se presenta en aquellos países con un ordenamiento jurídico bien definido, pero que se encuentran ante la necesidad urgente de reformar su legislación, especialmente en lo que se refiere a sus aspectos económicos y negocial, y debido a cambios drásticos, por ejemplo, y recientes en su estructura política o social. Algunos países como Rusia, China y también España y África han utilizado, por ejemplo, los principios como fuente para su reforma de derecho nacional. Y a nivel internacional, los principios podrían convertirse en un punto de referencia para la elaboración de convenciones internacionales y leyes modelos. Aquí me gustaría enseñar esta tabla. Es un club ha realizado esta encuesta sobre la medida en la que los abogados y los árbitros aplican el soft law, como las reglas de la IVA o aquí los principios de UNIDROIT. Y solo he presentado en estas cifras la aplicación de los principios de UNIDROIT. Y el resultado, a mí me parece muy interesante, es que los países occidentales aplican los principios mucho menos que, por ejemplo, América Latina y Europa del Este. Se dice que la variación intraeuropea, pues entre Europa del Este y Europa occidental, puede explicarse por el hecho de que los países de Europa del Este han llevado a cabo recientemente intensas reformas jurídicas y se han esforzado por crear un derecho privado moderno, y por lo que han tenido a tener en cuenta los principios. Y me gustaría subrayar que América Latina es la última línea. Aquí es un muy buen modelo a seguir cuando se trata de aplicar los principios. Por aquí quiero hacer no quiero seguir con mi presentación, luego tengo la elección expresa de las partes, pero tal vez tenemos un poquito más tiempo luego de hablar sobre este tema. Muchísimas gracias por el momento y sí, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Seguidamente hará uso de la palabra la doctora Pilar Álvarez, abogada uruguaya con experiencia en Derecho Corporativo y Arbitraje Internacional, Comercial y de Inversión. Inició su carrera en Montevideo como parte del equipo de Derecho Corporativo de GUI Regules, trabajando luego en el Departamento de Arbitraje Internacional de la firma Sherman Sterling, en sus oficinas en París. Como parte de dicho equipo, participó en arbitrajes comerciales de inversión bajo las reglas CNUDMI, CCI y CICA. Actualmente se desempeña como asesora legal en la Prosecretaría de la Presidencia de la República del Uruguay
Entre otros asuntos, tiene a su cargo la coordinación de la defensa del Uruguay en los arbitrajes internacionales de inversión CIADI y no CIADI, en los que el país forma parte. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Y también quisiera comenzar por reiterar al doctor Mario Castillo la tan amable invitación para participar en la presentación de esta obra, y también al doctor Jorge Luis Collantes por su magnífico profesionalismo y dedicación en la coordinación de este volumen. Para mí es realmente un enorme orgullo formar parte de los autores que han participado en este volumen, así como de los panelistas que han expuesto en esta tertulia, que son distinguidos colegas que conforman una nueva generación de abogados y abogadas hispanoparlantes que se desempeñan en diferentes sectores vinculados al campo de arbitraje internacional. Y en este sentido, hago eco de cada uno de los comentarios de mis colegas sobre la relevancia académica e incluso política de esta obra y de su difusión, y me uno, por supuesto, a la celebración de este volumen 96 de la tan rica y diversa biblioteca de arbitraje de la que el doctor Mario Castillo es director. A propósito de la temática abordada en este volumen, creo que es absolutamente imposible excederse en destacar la importancia del tema de la sede arbitral y el ordenamiento jurídico aplicable en el arbitraje. En lo personal, recuerdo cuando di mis primeros pasos en este mundo del arbitraje, justamente estas interacciones entre los diferentes elementos que conforman el arbitraje internacional fueron lo que me atrajo a este mundo, ¿no? Intentar de comprender y de desentrañar estos desafíos jurídicos. Siempre me resultó absolutamente fascinante entender cómo se ensamblan los diferentes engranajes que conforman la maquinaria del arbitraje internacional y que hacen que el mismo funcione y que sea justamente un medio eficaz para la administración de justicia, ¿no? Esta imagen que nos dejaba hoy más temprano Marcos sobre las piecitas del Lego y cómo encastran entre ellas y cómo arman esta figura tan sofisticada. En esta oportunidad, a propósito del trabajo que presentamos para el libro junto con mi querida colega y amiga Yael Ripko, con quien no solo compartimos nacionalidad, sino que también compartimos la experiencia de haber trabajado como parte del equipo de arbitraje internacional de Germany Sterling, nos propusimos explorar la temática de la sede arbitral en relación específicamente con el arbitraje de inversiones, que entendíamos que era un tema que no se explora habitualmente justamente por las particularidades que presenta el arbitraje CIADI en relación a la relevancia de la sede, que es uno de los temas que abordaré muy brevemente en esta exposición. El trabajo que realizamos con la doctora Yael Ripko tiene como enfoque realizar una descripción general de las características del arbitraje CIADI y no CIADI, de sus elementos, para lograr describir cuáles son los criterios que tenemos que tener presentes como asesores al momento tanto de estados como de inversores en el arbitraje de inversión, sea cual sea el rol que ocupemos en nuestro desempeño profesional, para poder adoptar esta tan difícil y tan importante decisión de a qué foro acudir, y si se acude a un foro no CIADI, entonces cuál sería la sede arbitral más conveniente a esos efectos. Entonces, en primer lugar, para abordar este análisis, como ya comenzaba a decir, es importante diferenciar con muchísima claridad la situación del arbitraje de inversión dentro del sistema CIADI y fuera del sistema establecido por el convenio CIADI. Como ya saben, para los arbitrajes de inversión que se realizan fuera del convenio CIADI, nos encontramos ante un arbitraje internacional localizado, ¿no? Bajo el sistema de la Convención de Nueva York, seguramente ya todos están familiarizados con las particularidades que presenta. Y en este sentido, los arbitrajes de inversión que se desarrollan bajo ese marco jurídico son muy similares a los arbitrajes comerciales en relación a la importancia y la incidencia que tendrá la sede arbitral tanto durante el desarrollo, el transcurso del procedimiento arbitral, como en la definición de la suerte que correrá ese laudo de forma posterior en cuanto a su anulación y eventualmente su reconocimiento y ejecución. Por otro lado, el sistema CIADI implica un panorama completamente diferente. Como ya saben, justamente una de las principales innovaciones que introdujo el convenio CIADI con su entrada a vigencia ya en el año 1966 fue justamente instalar un procedimiento absolutamente autónomo e independiente de las Cortes Nacionales para evitar las contingencias que pueden ocurrir o que pueden incidir en un procedimiento arbitral según la sede arbitral que se vea involucrada.
Este procedimiento ha sido denominado como deslocalizado en oposición justamente a los procedimientos arbitrales localizados que se instalen fuera del sistema de este convenio. Y en el marco del convenio SEADI, por lo tanto, la sede arbitral no tiene incidencia alguna en el desarrollo del proceso ni en el destino del laudo arbitral. En efecto, cuando estábamos delineando los principales temas que trataríamos en este artículo con Yael, nos postulamos la pregunta de, bueno, entonces, ¿corresponde o no hablar de sede arbitral en el caso de los arbitrajes de inversión realizados bajo el convenio SEADI? Y la respuesta es que no, o por lo menos no con las mismas implicancias jurídicas a las que estamos habituados cuando nos referimos a la sede arbitral en arbitraje de inversión fuera del marco SEADI o en arbitrajes comerciales. Si bien dentro del marco del convenio SEADI, por supuesto que es posible designar un lugar del procedimiento arbitral, este no va a tener incidencia sobre el control del laudo, ni sobre la colaboración de las cortes estatales de la sede arbitral, sino sencillamente va a designar cuál va a ser la ubicación geográfica de aquellas instancias del procedimiento arbitral que deban celebrarse de forma presencial, que como ya sabemos en este mundo pandémico y post-pandémico cada vez es menos relevante. Esta distinción, entonces, entre el rol de la sede en el arbitraje SEADI y en el arbitraje no SEADI tiene, por supuesto, varias consecuencias. En primer lugar, como ya adelantaba, lo que tiene que ver con la procedencia y el procedimiento para el dictado de medidas cautelares o provisionales, y fundamentalmente, y es en este aspecto en el que nos concentramos con la doctora Rico en nuestro trabajo, en relación a los controles a los que será sometido ese laudo arbitral en cuanto a su anulación y su ejecución. Y como ya adelantaba hoy Camila más temprano, ese es el principal problema que aqueja a los clientes, ¿no? O también incluso a los estados, en cuanto a que haya límites para el caso de que salgan victoriosos de las posibilidades de revisión de ese laudo arbitral. Ya profundizaremos también sobre este punto. De esta forma, para el arbitraje fuera del sistema SEADI, que ya estábamos diciendo que resulta muy similar al arbitraje comercial, serán de aplicación, por supuesto, los medios de impugnación del laudo previstos en la legislación procesal de la sede, típicamente, como ya sabemos, el recurso de anulación con sus causales. En este sentido, existe abundante jurisprudencia que recogemos también en el trabajo, en esta idea de ir a la fuente del derecho, a la que también hacía referencia Camila de más temprano, en la que justamente se recoge este principio de forma unánime, que sin perjuicio de que en el arbitraje de inversión existan elementos de derecho internacional público que obviamente inciden en la fuente del consentimiento, en la interpretación que hacemos de los tratados bilaterales de inversión, incluso en la jurisprudencia que se suele citar en los arbitrajes de inversión, no tiene incidencia, en cambio, en materia de los controles a los que se somete el laudo arbitral, que serán los que apliquen en virtud de la legislación procesal de la sede arbitral. Sin perjuicio de lo anterior, y aunque en este sentido parezca que es un sistema prácticamente idéntico al de los arbitrajes comerciales, existen, por supuesto, algunas consideraciones específicas que es importante tener presente a la hora de determinar cuál va a ser el alcance de los recursos de anulación en las sedes arbitrales respecto de los laudos que emanen de procedimientos arbitrales de inversión. Y esto fundamentalmente porque, como ustedes saben, en el arbitraje de inversión muchas veces sucede que la propia jurisdicción del tribunal arbitral depende no solamente de elementos procesales, sino también de elementos que están muy estrechamente vinculados al fondo del asunto, ¿no? Pensemos fundamentalmente en la determinación de si existió o no una inversión protegida por el Tratado Bilateral de Inversión, por la Carta de Energía, por la Ley de Inversión aplicable, por el instrumento que haya consagrado el consentimiento, la oferta unilateral de arbitral del Estado. Es imposible prácticamente para una corte poder escindir el análisis respecto de la jurisdicción del tribunal arbitral de la consideración y de la evaluación de estos elementos del fondo. Y esto es justamente un aspecto que puede presentar problemas a la hora de que se realice la revisión en sede de anulación por cortes estatales, porque resulta muy complejo caminar la cuerda floja entre el alcance restringido que debe tener el recurso de anulación y el análisis incluso que debe realizarse del fondo de la cuestión para determinar si el tribunal arbitral en un arbitraje de inversión era competente o no para entender en una disputa.
Esto se contrasta con lo que sucede en el arbitraje comercial, en el que en la mayoría de los casos el consentimiento surge de un documento, una cláusula arbitral en un contrato o una cláusula compromisoria que se haya realizado ad hoc para esa disputa, sin perjuicio, por supuesto, de todas las complejidades también y los desafíos que puedan surgir posteriormente. Como exploramos también en el artículo, y hacemos referencia a profusa jurisprudencia en este sentido, esta problemática que venía de describir respecto de, bueno, hasta dónde se puede realizar este análisis en cuanto al cumplimiento de los requisitos de fondo para establecer la jurisdicción del tribunal, resulta particularmente preocupante, puede presentar una problemática muy significativa a la luz de la postura adoptada por varios tribunales nacionales en diversas jurisdicciones respecto de la procedencia de analizar de novo la jurisdicción del tribunal arbitral para el caso de que se cuestione la validez del acuerdo arbitral. Hacemos referencia a varias sentencias, incluso de países normalmente, y como ya decía Camila Mastroianni, que en términos muy generales se describen como pro arbitraje, pero que también presentan estos matices a la hora de aplicar, de revisar los laudos arbitrales, como son Francia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. En estas jurisdicciones, y sin perjuicio de que la procedencia de este análisis de nuevo pueda considerarse que pone en tela de juicio incluso el principio de competence, que como sabemos es central para el funcionamiento del sistema del arbitraje, o incluso el cumplimiento del artículo 2 de la Convención de Nueva York, que obliga a los estados contratantes a reconocer los pactos arbitrales. Pero sin perjuicio de estos desafíos, estas cortes una y otra vez han aplicado este tipo de revisión de los laudos arbitrales, y incluso han diligenciado prueba y han vuelto a escuchar todos los argumentos de las partes en materia de jurisdicción. De hecho, como abogada del Estado uruguayo, me ha tocado ver de cerca cuáles pueden ser las consecuencias de esta postura adoptada por los tribunales. Recientemente el Uruguay salió victorioso de un procedimiento arbitral en foro de jurisdicción, y ahora se encuentra nuevamente defendiendo su postura de nuevo ante las Cortes francesas por un recurso de anulación presentado por el inversor. Entonces esto realmente puede implicar un riesgo grande respecto de la certeza jurídica que puede brindar el laudo arbitral que emane de un procedimiento de inversión. Por supuesto, luego de la anulación, en materia de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, para los casos fuera del convenio CIADI, como ya se imaginarán, aplica el artículo 5 de la Convención de Nueva York con sus particularidades y con la contingencia de la interpretación y el control que pueden realizar las Cortes sobre conceptos como el orden público, que también es uno de los temas abordados en la obra que hoy nos toca presentar. Por otro lado, y por contraste, en el arbitraje CIADI solo estarán disponibles los mecanismos de control respecto del laudo que se prevén en el propio convenio, los cuales, sorprendentemente, se instrumentan sin participación alguna de las Cortes estatales. En esta línea y en coherencia con este postulado del convenio CIADI y de sus redactores de generar un sistema que sea autónomo e independiente. Estos mecanismos de control están claramente identificados y desarrollados en el convenio, y son la rectificación y ampliación del laudo, su interpretación, su revisión y posteriormente también su anulación. En cuanto a esta última, que es en la que más nos detenemos con la doctora Yael Rico en el escrito, en cuanto a profundizar tanto sus causales como la vía procedimental por la que se tramita, en el primer aspecto, en cuanto a los motivos que puedan hacer que proceda la anulación del laudo CIADI, por supuesto que presenta muchas similitudes con la anulación prevista en las leyes arbitrales modernas, hechas a imagen y semejanza de la Ley de Arbitraje Internacional de la CENUDMI. Prevé causales de anulación taxativas, dirigidas básicamente a controlar que se haya cumplido con la voluntad de las partes y el alcance de su consentimiento en el procedimiento arbitral. Y se ha sostenido reiteradamente, a diferencia de lo que habíamos visto en la jurisprudencia de las Cortes estatales, que no procede una revisión de novo de lo laudado por el Tribunal Arbitral. En cuanto a la tramitación del recurso de anulación dentro del sistema CIADI, existe una distinción importantísima de lo que sucede fuera del convenio CIADI, puesto que también en este sistema que es autocontenido, ¿no? Self-contained, se prevé la conformación de una comisión ad hoc, integrada por expertos en la materia, para que ellos entiendan respecto de una solicitud de anulación presentada por una de las partes. La competencia de esta comisión ad hoc en ese caso
estará limitada a entender respecto de la procedencia o improcedencia de esa solicitud de anulación, y por supuesto no podrán revisar las conclusiones alcanzadas por el tribunal arbitral en su laudo. Con esta breve exposición concluyo en dibujar a grandes rasgos cuáles son algunos de los aspectos que hemos analizado en el trabajo, que encontrarán publicado en este volumen, que deseamos que ayuden a contestar esta gran pregunta sobre la conveniencia de la elección del foro y la conveniencia de la elección de la sede arbitral para caso de los arbitrajes fuera del sistema CIADI, que es una pregunta que tanto nos aqueja y que tan importantes consecuencias tiene después en la vida y en el posterior destino de un lado arbitral. Los invito a la lectura y nuevamente agradezco al doctor Castillo y al resto de los panelistas por sus maravillosas exposiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Habiendo finalizado la primera ronda, le cedemos el uso de la palabra a la doctora María Camila Hoyos para dar inicio a la segunda intervención. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Yo he estado escuchando a todos mis colegas con mucho cuidado. Creo que todas sus intervenciones son realmente excelentes y me llenan de más preguntas que de respuestas, y sobre todo de muchísimas ganas de verdad sacar el tiempo y, como dice Marco, leer este libro con la calma que se merece y acudir a él cuantas veces sea preciso. Creo que Marco, de una forma muy fácil de digerir, ha descrito la riqueza de esta obra con la figura del Lego y las posibles variaciones que pueda tener. Y me parece interesante en el sentido, y creo que las intervenciones de Jacqueline y Pilar lo confirman, cuando hablamos de la riqueza de esta obra, la obra trata de temas a los que nos enfrentamos permanentemente o que nos vamos a enfrentar aún si no los hemos vivido. Y en ese sentido creo que la intervención de Marco hizo una muy linda introducción a lo que iba a hablar Jacqueline, de los principios UNIDROIT y la importancia de entender realmente estos mecanismos de soft law cada vez más, que adquieren cada vez más fuerza y sobre todo su carácter altísimamente persuasivo. Y eso también me ata al tema de Pilar. Creo que creo que vivimos con la misma, me atrevo a suponer que vivimos con el mismo miedo como muchas personas de la práctica privada a la anulación, y es una pregunta que está permanentemente detrás de nuestra cabeza. Y me parece muy interesante cómo el tema es abordado desde el arbitraje de inversión. De hecho, yo, antes de haber visto el prólogo de esta obra cuando se estaba haciendo y haber visto que esta era la propuesta de Pilar y de Yael, realmente lo pensé y dije, wow, tengo mucho interés en ver cómo se aborda esto, y creo que Pilar también ha hecho una muy linda invitación a leer su capítulo con mucha calma. Esas eran algunas reacciones que quería compartir a modo de cierre. Del lado del tema del que yo estuve hablando, como lo hice propositadamente, de prometerme no compartir las conclusiones de nuestro artículo, hasta porque no busca ser un artículo que direccione, sino realmente invitar a que las personas hagamos un abordaje más crítico a estas grandes preguntas de qué es lo que significa que un país sea por arbitraje, qué es lo que significa pensarnos que por solo adoptar una ley modelo se llegue a la modernización automática de una jurisdicción y de las cortes. Solo quería cerrar también con una idea sobre esta noción de orden público y quizás hacer una aclaración, y es: de ninguna manera en nuestro capítulo pensamos sugerir que los países puedan llegar a una definición única de qué es el orden público. Pilar hace un momento hablaba del artículo 2 de la Convención de Nueva York. No nos olvidemos que la convención, por su carácter de convención, y quizá una de las pocas convenciones realmente internacionales que existen por el número de países firmantes que hay, con contadas excepciones al día de hoy, realmente la Convención de Nueva York, los países sí la firman y se hace con el espíritu de que los laudos arbitrales puedan ser fácilmente reconocidos y ejecutoriados
entre los Estados miembros. Y esta idea del orden público en el artículo 5 realmente es una adición que se hace a la Convención de Nueva York muy al final de su negociación, y es como la única quizá válvula de escape que se le permite a los estados de, ok, vas a tener esta válvula de escape con el propósito de que fuera la excepción y no la regla. Creo que vale la pena resaltar que el tema, la cuestión de orden público es una pregunta desde el punto de vista doméstico. Muchas veces se ha dicho que el orden público es un caballo desbocado que puede tomar diferentes nociones, y por eso de ninguna manera se busca definir algo que es por definición indefinible. Valga la pena todas las redundancias hechas de propósito. Pero lo que sí creo que tenemos que hacer nosotros como abogados practicantes en el área de arbitraje y como comunidad arbitral es invitar a que las cortes sean cada vez más rigurosas en su estándar de interpretación. Y creo que ahí sí puede haber puntos en común. Por ejemplo, las cortes pueden plantearse dejar de definir el orden público como los principios constitucionales de su país. Y por eso, de nuevo, también es tan importante ver cómo otras jurisdicciones interpretan el tema, y adicionalmente también mirar la diferencia de la noción de orden público en los países de tradición civilista frente a los países de tradición anglosajona, en que el orden público se mira más desde el punto de vista de public policy y es algo más pensado en términos de equidad y justicia. Así que de nuevo, unas reflexiones finales para dejar más preguntas que respuestas, y ratificando de verdad, Mario, el agradecimiento por la invitación, y a mis colegas, que ha sido realmente fascinante escuchar en la tarde de hoy, a Jorge también, que ha sido un genio, director de orquesta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Marco de Benito. Adelante, doctor. Gracias de nuevo, pues muy brevemente, porque todos nos hemos ido comiendo minutos de no se sabe quién, no mutuamente, porque lo que hemos ido es engordando esto. Entonces yo creo que debemos hacer un esfuerzo por ser muy breves en esta segunda ronda. Y a mí alguna reflexión, muchas me han suscitado las exposiciones de mis compañeras, ¿no? De Jacqueline, de Pilar y María Camila. Sí quisiera, todas ellas me estaban remitiendo a una idea que dejo entrever ahí en el prólogo, pero que podemos desarrollar aquí un poco más, que es esa diferencia entre, o sea, esa sana competencia entre el tratamiento que se da a determinadas cuestiones, como por ejemplo el orden público, o como por ejemplo la anulación o el estándar de revisión de laudos de inversión, ¿no? Que es una auténtica prueba de fuego para muchos sistemas judiciales, puesto que muchos laudos de inversión no se someten por definición porque están en el universo CIADI, pero algunos están fuera, ¿no? Y todos ellos tienen una sede, y en todos ellos los intereses que se están jugando en ese litigio pues van a impulsar seguramente a las partes a ver qué dice, ¿no? qué dice nuestro Poder Judicial sobre esta cuestión. No el nuestro, sino el que seguramente, sin ningún punto de conexión con el litigio, se ha elegido, puesto que hay un tratado seguramente bilateral de inversiones entre dos potencias extranjeras. Así es como lo verá seguramente el Poder Judicial que resuelve en anulación una cuestión de este tipo, ¿no? Y claro, ello es un reto muy, muy importante y muy difícil, ¿no? Para nuestras judicaturas. Y claro, de la respuesta que vayan dando cada uno de ellos, también vamos a poder sacar una consecuencia general, o se va a ir destilando una cierta aproximación común o general, ¿no? Podríamos decir que en ese juego descentralizado, con ese permanente dinamismo que tanto caracteriza a nuestra disciplina, ¿no? Esas intervenciones legislativas en cada país, ¿no? El Estatuto colombiano, la nueva ley argentina, esa ley peruana con su artículo 14, esa decisión de no incluir un artículo 14 en la reforma de otro país,
Eso, más las decisiones de los diferentes poderes judiciales, al final van conformando un cierto jus, ¿no? Si queremos contraponer esa vieja contraposición que ya hacía Hayek en su obra magistral Derecho, Legislación y Libertad, ¿no? Entre nomos y cesis. No todo lo regulador es igual, ¿no? Es muy distinta una regla que se impone desde arriba, una norma que viene de un mandato, de una regla que se infiere naturalmente de la interacción de sujetos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una lex que todo el sistema del jus, ¿no? Igual se distingue en griego, en latín y en alemán también, Recht y Gesetz, como bien, vamos, y me corregirá la pronunciación Jacqueline, o entre nuestro derecho y legislación, ¿no? De hecho, la propia palabra derecho pues no era la original, ¿no? Y remite más bien a ese nomos, a esa norma, por lo que tenía en el derecho romano tardío de concepciones morales, ¿no? Bien, pero no me quiero desviar. Es más bien ese juego entre las dos el que hace tan antifrágil o tan con una virtualidad tan infinita al arbitraje internacional, ¿no? Y por lo que sigue creciendo y creciendo, porque no depende de una decisión de alguien, que siempre será mejor o peor, sino del concurso de todas las decisiones. El arbitraje no lo hace nadie. Asociaciones, árbitros, soft law, decisiones judiciales, legisladores, todos concurren en lo que al final es la forma natural de nuestro siglo de resolver cuestiones complejas, tanto en lo mercantil como en lo internacional, ¿no? Esas serían mis últimas reflexiones. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a la doctora Jacqueline López. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Yo quiero decir solo algunas palabras sobre la aplicación directa de los principios UNRWA y los problemas que tenemos, pero también quiero dejar, y con esto quiero luego terminar, una página web de UNRWA, y quiero empezar con el párrafo 2, hemos visto el párrafo 1 con la regla general, que las dos características son importantes, mercantilidad e internacionalidad, y el párrafo 2 regula la elección expresa de las partes. El párrafo 2 dice: estos principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ellos. Y el problema es que la aplicación directa de los principios como derecho aplicable en los tribunales estatales es problemático porque la mayoría de los países, mayoría de los países, y porque es la libertad para escoger la ley aplicable al contrato suele estar limitada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos a las leyes nacionales. Y por esta razón, el comentario oficial de los principios dice: cuando las partes desean elegir los principios como el derecho aplicable, es aconsejable combinar esta cláusula de derecho aplicable con un acuerdo de arbitraje. Y porque es así, los árbitros no se encuentran necesariamente ligados a un ordenamiento jurídico en particular, y más bien las partes pueden elegir las normas o reglas de derecho diferentes al derecho nacional en la que los árbitros deben fundamentar sus decisiones. Eso conocemos con Knudmi. Y también quiero decir que para mí muy importante es estas cláusulas, modelo para el uso de los principios, porque es un apoyo, una ayuda muy importante para los usuarios, entonces no solo para las partes, más también por los abogados. Por eso quiero acabar con este tema aquí, que las cláusulas modelos se dividen en 4 categorías según su objetivo sea. Uno es escoger los principios como derecho aplicable al contrato y incorporar los principios como cláusulas del contrato. Y el tercero, hacer referencia a los principios para interpretar y integrar la Conferencia de Viena, cuando esta última es elegida por las partes.
Y el último hace referencia a los principios para interpretar e integrar el derecho nacional aplicable, incluyendo cualquier instrumento internacional de derecho uniforme incorporado en ese ordenamiento jurídico. Y para cada cláusula modelo se proponen dos versiones, una para incorporarla en el contrato es el uso de precontencioso y otra es para ser utilizada luego de que haya surgido la controversia. Es el uso postcontencioso y no quiero entrar en más detalles, pero me gustaría recomendar la página web de UNIDROIT donde pueden encontrar más información. Y muchísimas gracias por estar aquí con este fenomenal, pienso yo, del libro, volumen 96, y muchísimas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Seguidamente hará uso de la palabra la doctora Pilar Álvarez. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente quisiera aprovechar de estos minutos para agradecer a todos mis colegas que una vez más nos han dejado maravillar por la complejidad y riqueza de la temática relacionada con el arbitraje y la amplitud de los temas que involucra. Si pienso en el recorrido que hemos hecho en esta última hora y 15 minutos, es realmente impresionante, ¿no? Hemos escuchado sobre arbitraje comercial, de inversión, soft law y hard law, diferencias entre common law y civil law, jurisprudencia internacional, y todo ello además a través de este magnífico intercambio con colegas de diferentes nacionalidades, de todos lados del mundo y con trayectorias tan diversas. En cuanto brevemente a la temática que hemos abordado en el libro, quisiera solamente hacer una breve referencia, no tanto a las conclusiones, que no hemos podido alcanzar ninguna conclusión unívoca, sino a lo que entendemos que son las principales preguntas que debemos plantearnos a propósito de elegir un foro para la dilucidación de un arbitraje y la sede arbitral. En primer lugar, la primera pregunta es ¿cuáles son los foros disponibles? ¿No? Que parecería a primera vista ser una pregunta sencilla, pero no lo es, justamente dadas las complejas interacciones entre los diferentes instrumentos que consagran el consentimiento de las partes, particularmente en el arbitraje de inversión. Es necesario ver cuál es el ámbito del que surge este consentimiento, la ley de inversión, el tratado bilateral, el tratado multilateral, según el caso, o incluso un contrato de inversión. También analizar si el estado demandado y el estado del inversor son partes contratantes del convenio CIADI o no. Todas esas son preguntas y elementos que debemos verificar, solamente para plantearnos cuál es el elenco de posibilidades que tenemos a disposición. Luego surge la otra gran pregunta, que es si acudir a un arbitraje dentro del sistema del convenio CIADI o no CIADI. En este caso hay varias ventajas y desventajas de un sistema y del otro, que también hemos intentado describir en nuestro trabajo. Básicamente hay una enorme eficiencia del sistema autónomo del convenio CIADI, pero también implica ciertos costos que el inversor, si es cuando comienza el arbitraje, debe tener en consideración. Y también existen los requisitos postulados, en realidad, que han interpretado algunos tribunales que corresponde determinar bajo el artículo 25 del convenio CIADI, que pueden llegar a ser un obstáculo adicional para acceder a la competencia del tribunal. Ese es otro elemento complejo también que debemos considerar. Y por último, si decidimos no volcarnos por un arbitraje dentro del CIADI, surge otra pregunta adicional que es, bueno, entonces, ¿cuál será la sede arbitral más adecuada para este arbitraje de inversión que se va a iniciar? En este caso, obviamente, es necesario optar por una sede que sea neutral, que no esté relacionada con ninguna de las partes del arbitraje. Y también es muy necesario estudiar la jurisprudencia y tener claramente analizado cuál es el grado de conocimiento que tienen las cortes estatales respecto de la temática del arbitraje, así como el grado de deferencia que han mostrado las cortes por los lados arbitrales anteriores. Esto que veníamos hablando, de si han entendido que procede o no realizar un análisis de novo de la jurisdicción del tribunal arbitral. También, obviamente, verificar que la sede del arbitraje tenga una ley de arbitraje moderna, la imagen y semejanza de la ley modelo. Una vez que se tengan todos estos elementos en mente, así como otros adicionales, como pueden ser el idioma de la sede arbitral, la existencia
de abogados con experiencia en arbitraje dentro de esta jurisdicción, o incluso la proximidad geográfica de las partes, con todo este universo de elementos, es que realmente podemos evaluar y llegar a una conclusión para un caso concreto de cuál será el foro y la sede arbitral conveniente. Es decir, que la conclusión es que no existe una conclusión unívoca, sino que cerramos con la convicción de que cada caso será un mundo aparte, y como en tantos otros temas relacionados con el arbitraje, no existe una respuesta única, sino solamente una pregunta abierta que nos presenta el desafío de contestarla en cada oportunidad de forma diferente. Así que con eso concluyo estos minutitos adicionales, y agradeciendo una vez más por este tiempo y por el tiempo de todos. Muchas gracias, doctora. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de nuestra biblioteca de arbitraje, el doctor Mario Castillo Freire. Buenos días, doctor. Buenos días o buenas tardes, queridos amigos. Bueno, para mí es un honor participar al final de este intercambio de ideas, de este conversatorio a propósito de la presentación del volumen 96 de la Biblioteca de Arbitraje, cuyo título es La sede y el ordenamiento aplicable en el arbitraje internacional, enfoques cruzados, ¿no? Y que debo agradecer la gran idea que tuvo mi compatriota, el doctor Jorge Luis Collantes González, siempre tan entusiasta promotor de todas las iniciativas académicas, ¿no es cierto? Y que ha congregado además a tan distinguido grupo de colegas que, digamos, han escrito, ¿no? Han escrito 15 personas muy distinguidas en esta obra, y además nuestro prologuista, Marco de Benito, aquí presente, ¿no? También debo agradecer, bueno, no solo a Marco, sino a Jacqueline, a Pilar y a María Camila por esta presentación, que realmente ha sido muy interesante. Le he seguido con toda la atención, al igual que lo hice cuando leí el libro, un libro, digamos, que es indispensable en estos tiempos, y su lectura en materia de arbitraje. Quiero decir algunas cositas más en 2 o 3 minutos. En primer lugar, en la Biblioteca de Arbitraje estamos muy, muy contentos porque dentro de pocos días, el 6 de diciembre, se cumplen los primeros 15 años de vida de la biblioteca, ¿no? El 6 de diciembre del año 2006 se presentó en sociedad el volumen 1, ¿no? Y estamos en el volumen 96. De tal manera que eso nos alienta a seguir adelante, ¿no? Si Dios quiere, pues, presentaríamos los 4 volúmenes restantes, 2 este año y 2, el 99 y el 100, en febrero o marzo del próximo año. Luego quiero reiterar que el propósito de la biblioteca, y eso lo dijimos desde las palabras introductorias al volumen 1, ha sido difundir el arbitraje en todo lo que se pueda, ¿no? La biblioteca de arbitraje no se vende, digamos, ¿no? Sino fundamentalmente se regala al medio arbitral, se obsequia, y además es un esfuerzo de, digamos, de quienes la editamos, porque no cuenta con el auspicio económico de ningún estudio de abogados ni de ninguna entidad. Y siempre hemos querido, digamos, priorizar esto porque para evitar temas de conflictos de interés y evitar además suspicacias, ¿no? Eso es natural. De tal manera que será tal vez una deformación como profesor universitario, pero siempre hemos querido que la biblioteca tenga ese rumbo, ¿no? Así que debo contarles una anécdota. La última vez antes de la pandemia, cuando fui a una feria de libro aquí en Lima, ustedes saben que se suele reproducir muchos libros de manera ilegal, ¿cierto? Ese es un deporte nacional en muchos países. Entonces uno va y se encuentra con libros. Bueno, la última vez que hubo una feria de libro, yo me encontré en varios stands o varios kioscos de la feria del libro con, digamos, librerías que vendían la biblioteca de arbitraje. Era claramente copia, ¿no? Pero incluso un amigo se tomó una foto con su propio libro y me la envió. Y en realidad nosotros no vamos a hacer nada con respecto a ello, porque si alguien quiere adquirir un volumen,
cualquiera tiene la plena libertad de reproducirlo, o sea, no nos hacemos ningún inconveniente, y la prueba es que está en la página web, y todos los volúmenes son de descarga libre, ¿no? Así que quería contarles esa anécdota que me dio mucha gracia hace un poco más de 2 años. Bueno, queridos amigos, no quiero quitarles más tiempo. Ha sido un placer escuchar a Jacqueline, a Pilar, a María Camila y a Marco. Nuestro agradecimiento profundo a ustedes y al coordinador de la obra, Jorge Luis Collantes, y a todos los lectores de la Biblioteca de Arbitraje que nos alientan a seguir en este empeño. Muchísimas gracias. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y esperamos convocarlos pronto para la presentación de un nuevo volumen de la Biblioteca de Arbitraje. Gracias y buenos días con todos. Hasta luego. Gracias.